Las sanciones se han convertido en una herramienta clave de la política exterior, especialmente de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Esto lo dice el trabajo Understanding and Improving Sanctions Today: Why and How Many Sanctions Fail and What to Do About It. Comprender y mejorar las sanciones hoy en día, por qué y cuántas sanciones fracasan y qué hacer al respecto. Ese es el título del trabajo de Christopher Sabatini, investigador principal de América Latina en Chatham House y consejero consultivo de CADAL, y Lydia Izzard. La mayoría de las sanciones, dice el trabajo, no provienen de la ONU, son unilaterales, lo cual plantea desafíos legales y diplomáticos. Muchas de ellas no logran sus objetivos, como un cambio de régimen o la defensa de los derechos humanos. Y eso afecta a las poblaciones locales y la ayuda humanitaria, y hasta puede fortalecer a los gobiernos sancionados. La fragmentación geopolítica ha incentivado alianzas entre países sancionados como China, Rusia, Irán y Venezuela, que debilitan la presión internacional. De 858 sanciones dictadas entre 1950 y 2023 con objetivos de derechos humanos o democracia, 436 fueron exitosas, 113 fracasaron y 309 continúan aplicándose. Las sanciones fueron más efectivas en regímenes democráticos o semidemocráticos, donde hay espacio para la rendición de cuentas, que en los regímenes autoritarios. Y le vamos a preguntar justamente a uno de los autores, a Christopher Sabatini, el doctor Christopher Sabatini. Bueno, ¿cómo surge este trabajo? ¿Cuál es la conclusión, Christopher? Bueno, surgió primero de una conferencia que llevamos a cabo en Chatham House el año pasado, con el objetivo de entender mejor cuándo las sanciones funcionan y cuándo no, y cómo lo podemos aplicar con mayor impacto. Yo creo que es entendible que las sanciones son una herramienta de la política extranjera, en muchos casos, que son una manera de castigar un régimen por violaciones de derechos humanos, para evitar la guerra o para debilitar la capacidad de un régimen de llevar a cabo una guerra. Ese, por ejemplo, es el caso de Rusia. Lo que pasa es que primero, que muchas veces exageremos la capacidad de las sanciones de hacer esos cambios. Y en ese caso, en el caso, por ejemplo, de Rusia, a principio, hablando sobre hace 2 años y medio, cuando Rusia invadió Ucrania, la retórica fue basado en la necesidad de cambiar el régimen, de tumbar el régimen de Putin. Entendible, porque tenemos que reconocer que esa guerra no hubiera pasado si fuese un gobierno democrático en Rusia. Pero al mismo tiempo, ya estamos llegando a un momento cuando mucha gente está diciendo que las sanciones han fracasado, cosa que no es verdad. Por eso yo creo que tenemos que entender, en el caso de Rusia, los objetivos de las sanciones eran mucho más limitados. Fue debilitar, como dijo, se lo voy a decir en inglés, Jorge, es debilitar o throw sand in the machine of the war-making machine of Putin. Es decir, no castigar a toda la población, no esperar que va a abrir fracciones dentro del círculo íntimo de Putin, sino de debilitar la máquina de hacer la guerra que tiene Putin. Y eso significa no solamente un cambio de objetivo, pero también un cambio en las tácticas. Eso significa monitorear mejor el flujo de comercio entre China, Irán, Corea Norte y Azerbaiyán, incluso aliados. Eso es un enfoque mucho más específico, y yo creo que es mucho más eficaz en ese sentido. En comparación, nosotros vemos en casos como Venezuela o casos como Cuba. Otra vez quiero repetir, las sanciones son entendibles, son necesarias, pero en muchos casos de eso, su impacto ha sido más consolidar el poder político, económico de los regímenes. En el caso de Venezuela, por ejemplo, no hay espacio económico, ni siquiera en Cuba, para un sector privado. No hay un sector independiente para emprendedores.
En ese caso, yo creo que los Estados Unidos y los otros países que están aplicando sanciones tienen que buscar maneras de abrir canales para abrir y fortalecer esos espacios económicos. Porque si no hay una economía independiente, en esos casos no, no habrá ninguna transición democrática. Sin independencia económica no hay democracia. En el caso de Rusia, las sanciones fueron aplicadas por Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea. Fueron restricciones bancarias, la exclusión de SWIFT, por ejemplo, prohibiciones de exportación, de importación. Sin embargo, Rusia encontró un aliado en China, justamente. Sí. Sí, eso es también el gran riesgo de del sobreaplicación de esas sanciones. Es que pueden generar maneras paralelas para evitar las sanciones. Por ejemplo, mencionaste, Jorge, el caso de China y las sanciones financieras. Las sanciones iban a intentar a cerrar el acceso de Rusia o de Putin, sobre todo, al SWIFT, que es una manera de hacer las transferencias financieras a través de una manera de Internet. Lo que pasa es que entre China y los demás han creado un sistema paralelo. Y ahora lo más preocupante no solamente es esa consolidación de flujo financiero entre China y Rusia afuera de los canales de los Estados Unidos y del oeste, digamos, pero también estamos escuchando que otros países, por ejemplo, el Brasil, bajo el gobierno de Lula, quieren evitar el poder predominante del dólar y de sistemas financieros del oeste y crear otros sistemas para facilitar esos intercambios financieros, cosa que puede debilitar no solamente las sanciones en Rusia, pero la capacidad de implementar las sanciones de los Estados Unidos también Europa o Reino Unido en otros casos mucho más graves, como Irán, Corea Norte y los demás. Me pregunto, en el caso de Brasil y del grupo BRICS, ¿el aumento de los aranceles que dicta Trump es una sanción? Sí, es un tipo de sanción, sin duda, pero es una sanción muy torpe, la verdad, porque es una sanción en todo bueno, menos salvo algunas excepciones en la economía, pero en toda la población brasilera. Y en ese sentido, el costo va a ser pagado por la población general en Brasil, en vez de sanciones que pueden ser dirigidas más a sectores económicos. Bueno, el caso de Brasil también, según la justificación del presidente Trump, es muy preocupante. Están sancionando, o en ese caso poniendo aranceles en Brasil para castigar a la Suprema Corte, al sistema independiente de justicia, cosa que es inédita de castigar o intentar debilitar un sistema independiente, a pesar de que podemos estar en desacuerdo con las acciones sobre todo un ministro de justicia o el juez en la Suprema Corte, Alexander de Moraes, pero la idea de sancionar un juez solo por llevar a cabo su caso contra el expresidente es muy preocupante. Pero lo de los aranceles quiero también enfatizar. Trump está hablando sobre imponer otras aranceles, como hizo en India, de 50%, también en India por comprar el petróleo de Rusia. Esas no son digamos, los objetivos y las maneras de negociar las sanciones, en este caso de aranceles, no es muy clara. Esto está bajo la voluntad independiente de Trump. Puede en algún momento decir, bueno, voy a negociar esos aranceles. Como digo, es una herramienta muy torpe para castigar en los mejores de casos. El caso de Brasil es otro caso, pero el caso de India es una manera muy torpe de castigar y incentivar el cambio de comportamiento de varios países. Siguiendo en América, de América Latina, digamos, y el Caribe, en Venezuela y Cuba, sobre todo Cuba, desde
desde el embargo, desde la aplicación del embargo. Lo que han producido las sanciones es deportación masiva y apatía de la gente, porque finalmente se cansa y bueno, y sigue viviendo bajo esos regímenes. Sí, precisamente. Yo creo, otra vez, quiero enfatizar, hay algunas sanciones que son necesarias. Y el argumento que muchos utilizan para las sanciones en Cuba es que no quieren que el gobierno genera renta que puede utilizar, o dinero puede utilizar para reprimir a la gente. Es entendible. Pero poner un embargo en todo el país, en todos los procesos de comercio, inversión, es, es, exagerado. Tiene el efecto de castigar a la propia gente, los cuentapropistas que están intentando sobrevivir. Y sin esa, ese espacio, sin esa posibilidad de poder liberar las sanciones, uh, pierde los incentivos que puede cambiar el comportamiento de los pueblos, de la gente, pero también, como dices, Jorge, generan una cierta apatía. La gente no puede hacer nada. Y en muchos casos, la tesis de la teoría de cambio de las sanciones es que puede generar tanta frustración con el régimen que la gente va a movilizarse y tumbar el régimen, cosa que no puede pasar, porque la gente, el gobierno tiene las armas, tiene la capacidad de reprimir y también la gente está viviendo día a día para sobrevivir. Tenemos que reconocer que la teoría de cambio de muchas sanciones, no todas, pero de muchas sanciones, está muy mal entendido y no existe, Además, ¿verdad? Quiero además enfatizar la- la- en los datos que mencionaste, Jorge. Ujú. Una de las sanciones que más ha sobrevivido en los 80 y pico sanciones a partir de 1950, lo que más existe todavía es el embargo de Cuba desde hace los años del 1962. Es que no ha funcionado. Al contrario, se ha convertido en parte de la propaganda oficial, es decir, Sí. todo es culpa del embargo o del bloqueo, como lo llaman en Cuba, y en Venezuela también. Todo es culpa de los americanos que nos quieren invadir y demás. Es decir, el papel de víctima termina en cierto modo cohesionando al gobierno con el pueblo y no hay una salida. Es peor, porque en muchos casos los regímenes en Cuba y en Venezuela intentan echar la culpa a la oposición, intenta utilizar el sufrimiento del pueblo. La mayoría del sufrimiento, tenemos que entender, es por políticas económicas fracasadas del propio régimen. Pero cuando la gente está sufriendo, lo que hacen los regímenes en los dos casos es decir, bueno, esa es la política preferida de la oposición. Y mucha gente echa la culpa a la oposición y debilita su capacidad de ofrecer un camino mucho más optimista a la gente. Y eso impide la defensa de los derechos humanos, el ingreso de ayuda humanitaria, bueno, los requerimientos de la gente justamente. Sí, lo que vemos en el caso, por ejemplo, de Venezuela, es que bajo el régimen de sanciones que tienen los Estados Unidos, hay algunos huecos donde la ayuda humanitaria es permisible para ofrecer, por ejemplo, alimentación y medicina, cosas así. Pero lo que pasa es que muchas ONGs y muchos bancos que pueden financiar esos tipos de comercio, ayuda humanitaria, no tienen temor, porque el costo de que alguien puede decidir que han violado las sanciones es muy alto. Entonces, lo que vemos en muchos casos es el sobre compromiso, el sobre commitment con las sanciones que evita que esos carve-outs, esas excepciones pueden ser útiles para la llegada de ayuda humanitaria que es muy necesaria en muchos casos. Christopher, ¿son más efectivas las sanciones entre países o unilaterales que las sanciones aplicadas por Naciones Unidas? Bueno, yo creo que primero tenemos que reconocer lamentablemente que las sanciones de las Naciones Unidas van a ser muy limitadas a partir de, bueno, ahora.
el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China y Rusia ahora son enemigos de los Estados Unidos, son enemigos de la democracia y los derechos humanos. Ellos van a vetar cualquier tipo de sanciones. Claro. Y en ese caso, el otro remedio, el único remedio para las sanciones son sanciones más multilaterales, pero no a través de las Naciones Unidas. Y el caso de la Corte Penal Internacional, hemos visto a Putin viajar a Alaska sin ningún problema. Vemos a Netanyahu también moverse, bueno, Netanyahu más limitado, digamos, pero tampoco los países que no suscriben a la Corte Penal Internacional, caso Estados Unidos, por ejemplo, bueno, no tienen ningún inconveniente los presidentes que son acusados justamente. Sí, y por esa razón la amenaza, digamos, de sanciones es muy limitada, debilitada. En el caso del International Criminal Court, los Estados Unidos no está, incluso en el caso de Brasil, Lula dijo que Putin podría viajar al G20 a Brasil sin tener que tener miedo de ser castigado. Al final decidieron que eso fue un asunto de tema judicial, pero sí, hay líderes que quieren hacer excepciones que debilita el impacto o el desincentivo de las sanciones. Christopher, ha sido un gusto, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. Gracias, Jorge, un gusto siempre. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se Perfecto, ahora. retransmite en el canal E de Buenos Aires.